Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Profesor Marchal, el norte, cuando yo hago así, lo digo por los nuevos que se incorporan. No es que el norte esté en el techo, está en el cielo. O sea, el techo nos trae sin cuidado. O sea, el norte no es, si el sur está así, y así, y así, el norte no está así, no está arriba. Eso es. Vamos a... Dice, uy, qué cosas más raras hace. No. Ese es nuestro norte. Y ese es nuestro norte para todo. Estamos haciendo una serie sobre la historia de Europa en esos siglos que se produce la ruptura de la cristiandad. Llevamos ya hemos hecho dos programas sobre ese gran reformador que fue Cisneros, que reformó la vida religiosa, la vida política, la vida cultural. Ese sí que hizo reformas potentes. Y vamos a hablar también de esa otra reforma, la reforma protestante, que es la que se separa de Roma, y de esa figura que es protagonista en esta reforma, que es Lutero. Pero antes quería yo preguntarle un poquito por la situación general de Europa. Es decir, ¿estaban las cosas como para reformar o se la inventaron? ¿Cómo estaba Europa? Así a vista de pájaro. Digamos que la situación europea, fijando una fecha, 1517. 1517. Que es cuando supuestamente Lutero cuelga en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. Es algo también, es un acontecimiento que no sucede en realidad como tal, como el cine nos ha transferido. O sea, ¿ya empezamos diciendo mentiras o qué? En realidad, mucho de lo luterano es agiográfico y tiene una reconstrucción o un sentido quizá preencaminando lo cinematográfico. Digamos que la vida de Lutero es muy controvertida y da lugar pues a prácticamente culebrones de Hollywood, ¿no? Entonces eso de que va y clava en la puerta... No está demostrado que ocurriera. Él lo publica y eso pues se difunde. Podremos hablar después del papel de la imprenta en la difusión de esa reforma, porque es fundamental. Si la imprenta, la reforma protestante en sus distintas versiones no hubiera podido tener lugar. Bien, vayamos a lo general. Europa, buena fecha, 1517. El contexto es el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Desde la Edad Media, esa unidad política que era fundacional de Europa, que el modelo estaba en Carlomagno, en esa relación de que los emperadores eran los señores, los estimuladores de la sociedad, los protectores de los que sufren, de la Iglesia, los que tocaban la atención de los nobles en los distintos aspectos. Ese mundo estaba en crisis y era una crisis muy fuerte, muy importante. Hay muchos factores, hay mucha bibliografía, y la historiografía tampoco se pone de acuerdo en llevar cómo empieza la reforma o cómo se da lugar a toda esa situación. La situación del imperio en ese momento es múltiple. Hay 7 protagonistas principales que son los príncipes electores, que son los que eligen al emperador, que tienen una relación, pues digamos, de contrapesos. Y hay momentos en los que es una relación más positiva y otros en la que es más negativa. Esa relación se articula en una institución que es la Dieta. La Dieta es la reunión de la Iglesia, los nobles y las ciudades. En el imperio hay 2 tipos de ciudades. Las ciudades imperiales, que están directamente bajo la jurisdicción del emperador, con sus instituciones, y las ciudades libres, que tienen sus gobiernos municipales. El Concilio de Basilea y cómo se resuelve es quizá el origen de un sentimiento en Alemania, en las regiones, lo que hoy llamaríamos Alemania, lo que entonces no es Alemania, ¿Qué es? Muchas cosas, muchas lenguas, muchos dialectos, es pues una región geográfica caracterizada por la evangelización teutónica, es una región caracterizada por la geografía. No es un Estado. No es un Estado, ni siquiera una nación, ni siquiera todavía es una unidad lingüística. Es algo muy múltiple y que está en relación a una influencia nórdica, a una influencia anglosajona, a una influencia latina, evidente, que está ahí funcionando y que ha sido
en unos siglos XII, XIII, muy provechosa. Yo he oído hablar de los príncipes alemanes. No son los príncipes, dice, pero claro, príncipes en plural, dice, príncipe solo hay uno. Cuando hay un Estado, El príncipe es la autoridad. solo hay un príncipe. ¿Y por qué decimos príncipes? Porque en el imperio la autoridad era colegiada. Y digamos, el príncipe era señor jurisdiccional de un estado. Claro. Había estados muy diversos, compuestos de ciudades, digamos, es lo que la historiografía marxista ha llamado el feudalismo. Esa unidad que lo explicaban con ese materialismo, pero que en mi opinión es superable en ese sentido de una realidad política colegial, en la que intervienen pesos, intervienen actitudes, intervienen la climatología, el hambre, lo político, ¿no? Y que está ahí interrelacionándose. La situación del imperio en su parte alemana, en los antecedentes de la Reforma, es compleja. La Iglesia vivía un momento de crisis profunda, en el sentido de que, en sus tres aspectos, digamos, la jerarquía, los obispos, no eran en realidad obispos en lo evangélico, ¿no? En cuanto a que, como las rentas eran una de las cuestiones económicas fundamentales del imperio, el interés que tenían los príncipes era de controlar gran parte de las rentas episcopales, que era prácticamente uno de los grandes poderes del imperio, la Iglesia. Y la Iglesia alemana era rica, y el control de esas rentas era fundamental. Fundamental, claro. Luego había otra dimensión, que es lo religioso. En Alemania había muchas órdenes religiosas ampliamente asentadas, con una serie de privilegios, de propiedades y de personas vinculadas a ellas, extraordinaria. Y a finales del siglo XV, en toda Europa, en toda la cristiandad, existe un movimiento de observancia, de reforma, que está poniendo en relación muchas cuestiones. Y en Alemania tocan dos cuestiones concretas: el aspecto filológico de escritura, de la Sagrada Escritura, de que no andaban conformes con esa Vulgata de San Jerónimo que se había reformado. No eran los únicos. Sí, sí. En Castilla, con la propia fundación de la Orden Jerónima, querían decirnos algo los que están en Lupiana fundando la Orden Jerónima. Es decir, tenemos que acudir... Lupiana, provincia de Guadalajara. Que es donde se funda una de las grandes órdenes de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia. Está ahí al lado de Guadalajara. Pasen ustedes. Pues, además, muy bonito. Pues a ese planteamiento que se está haciendo en Europa, en Alemania se ha acogido, digamos, con virulencia, y se está usando en los estudios, en las universidades, de una forma que a la larga les va a provocar lo que luego pasó, ¿no? ¿No es la causa? No, pero es una de las características que nos llevan a la causa. Sí. Luego, en otro aspecto, hay una cuestión en que la astrología, la superstición, en Alemania habían enraizado profundamente, quizá de una forma muy notoria y llamativa. El interés y el gusto por la astrología se habían convertido en algo prácticamente de primer nivel. Muchos de los consejeros del emperador Carlos V creían verdaderamente en que las predicciones astrológicas se iban a cumplir y daban un diluvio universal para el año 1523, por ejemplo, y explicaban y ponían en marcha muchas de las iniciativas con ese aspecto de que el mundo iba a llegar a un cataclismo y que estábamos sujetos a una tensión absoluta. Y luego, además, toda una serie de supersticiones que llevaban a la gente verdaderamente sufrimientos y a acusar a la meteorología, al clima, a la naturaleza, de auténticas cuestiones que se explicaban precisamente por eso, por la corrupción política, por la corrupción de la Iglesia, y eso llevó a un clima que luego lo que es la generación de Lutero, de Melanchthon, su sucesor y biógrafo, atan perfectamente, y luego que los calvinistas pues hilarán rápido, y se articula de forma general en una idea que es las indulgencias. Las indulgencias, que es algo muy habitual de la Iglesia
cristiana desde muy antiguo, es una... Explique usted esa cuestión, que esa me parece nuclear. La indulgencia, yo no soy sacerdote ni teólogo, pero sí, creo pero que el significado de las indulgencias... La indulgencia es la remisión de la pena temporal en la culpa por los pecados. Cuando el fiel confesaba con el sacerdote, era absuelto de lo sacramental, pero quedaba en él esa, digamos, pena temporal que se podía resolver pues con las prácticas de piedad, con la peregrinación, con pedir por el Papa, por los obispos, muchas prácticas religiosas. Es la forma que, bueno, el gran tratadista sobre eso es Nicolás de Cusa, ¿no? Que es el gran hombre que fija, además con meridiana claridad, los principios en torno a las indulgencias, además, que era un problema muy grave en la Iglesia alemana en ese momento, porque la gente o las entendía como desde un aspecto prácticamente astrológico a un consumo desaforado sin un contenido religioso de verdad. Religioso de verdad, que lo tienen, y muy importante, siguen vigentes. Yeah. Esa gran difusión de una teoría negativa en torno a las indulgencias fue la forma mediante la que engarzaron el descontento con el miedo. Por lo tanto, sumado a una desigualdad profunda, sumado a distintas cuestiones relativas a ese descontento, llevaron a hacer un caldo de cultivo que... Ya. Y en medio de este caldo, Lutero. ¿Quién es este personaje? Lutero es una figura carismática, como todos los reformadores protestantes, y es carismática hasta rozar lo cinematográfico, porque en sus vidas, la difusión de sus vidas, incluso en su vida personal, les gusta de lo dramático, ¿no? Él, procede de una familia de labradores y nace en 1483 en la localidad de Eisleben y muere allí además. Es decir, nace y muere en el mismo lugar. Nace en 1483 y muere en 1546, 63 años. 63 años. Ese es su discurso vital. El origen familiar es un poco extraño. Muchos historiadores no se ponen de acuerdo en atribuir a la relación con sus padres y a un, creo que evidente, maltrato paterno hacia él, muchas de las cuestiones psicológicas que luego inciden en su actitud, luego ya madura, y digamos, en su aplicación de los postulados reformistas. Según, como siempre, este tema ha sido pues confrontar, es decir, una teoría muy positiva, que ha sido geográfica, y una teoría muy negativa, pues siempre ha confrontado. Pues los que lo atacaban acusaban de que su prácticamente locura tenía que ver con ese maltrato en la infancia. Infantil. En realidad, como no tenemos un conocimiento histórico riguroso, no lo podemos atribuir. Es una de las causas que los historiadores inciden en esa psicología especial que dará lugar a que en 1517 decida romper. Él se forma desde su juventud para ser abogado, a tener un papel como formado en Derecho. Pero le sucede algo pues sobrenatural. Y como los alemanes de ese momento estaban profundamente imbuidos de ese miedo, de ese miedo astrológico, él le sucede pues que le cae un rayo cerca de donde él estaba y lo atribuye a la intercesión de Santa Ana. La devoción a Santa Ana es otro de los hitos fundamentales que se están dando en el imperio. Se está expandiendo mucho la devoción a Santa Ana, pero en Alemania... Santa Ana, la madre de la Virgen. La madre de la Virgen. Como intercesora. Esa devoción a Santa Ana en Alemania se estaba cargando de tintes prácticamente supersticiosos. Y en las distintas biografías de Lutero se explica que con ese susto que pasó al caerle un rayo y que él le pidiera a Santa Ana salir libre, él se obliga con Santa Ana a hacerse religioso y pasa a ser agustino. Ser agustino en el final de la Edad Media, en el nacimiento de la modernidad, es algo muy importante.
es algo crucial. ¿Por qué? Es una de las órdenes más importantes de la historia de la Iglesia. Son los herederos de toda una tradición teológica, una tradición filológica histórica de San Agustín, uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia. Pero la Iglesia agustina en Alemania estaba sujeta a unas pulsiones extraordinarias y tenía un debate muy fuerte en cómo tenían que vivir esos votos religiosos, en cómo se tenía que aceptar la doctrina, al fin y al cabo la doctrina. Y había muchas cosas en entredicho. Lo primero que ponen en entredicho muchos de los agustinos, incluso antes de Lutero, era en ese servicio, en el ministerio de los fieles con respecto a la Iglesia. Ya estaba en duda, ¿no? Y es precisamente Lutero el que quizá por su sagacidad lo formula mejor. Y es cuando directamente formula y derriba, digamos, el ministerio de los sacerdotes. El sacerdocio ministerial. Es decir, que los sacerdotes son las personas que están cualificadas para abordar o para ejercer los sacramentos y que los fieles nos lucremos con ellos. Por lo tanto, esa era una de las dimensiones que los agustinos habían puesto ya en debate y que era llamativo. Pero él no es cualquier agustino. En 1515 él es vicario de los agustinos en esa región y a su cargo hay creo que 11 conventos agustinos. Por lo tanto, era una figura no, digamos, anónima, no un lector, un erudito que allí estaba en la biblioteca y se le ocurre algo. Es decir, un hombre con un peso dentro de esa iglesia. Conventos. Es decir, era una persona que dirigía un equipo humano y que además tenía unas responsabilidades que, como veremos en el tiempo, no se hace cargo de ellas, porque desde la cuestión de las 95 tesis, él plantea una ruptura, y es una ruptura muy violenta en su inicio, pero de un desarrollo que va yendo a más. Es el momento en el que se dan cuenta de que ha nacido algo nuevo y de que en realidad lo que están construyendo difícilmente va a tener casado con la tradición católica cristiana occidental europea, ¿no? Uh-huh. Y lo que están construyendo es algo nuevo. Lutero será quizá el más conservador de todos los reformadores, y luego llegarán pues auténticos exaltados, auténticas figuras históricas bastante en entredicho, ¿no? Será Calvino, con toda la persecución que la Iglesia reformada calvinista ejerce, con esa visión proselitista de la religión reformada. Incluso les hace entrar en colisión con los luteranos, luego ya en un momento posterior a lo que es la paz de Augsburgo, ¿no? Y todo lo posterior a la muerte de Calvino, que se convierte en los calvinistas en una iglesia reformada bastante proselitista y muy en punta, ¿no? Uh-huh. Pero antes de llegar a eso, el panorama personal de Lutero le lleva a ir cometiendo imprudencias desde un aspecto como historiador. Enseguida que él, por la cuestión de las indulgencias, que era uno de los temas candentes de la sociedad, cómo explicar las indulgencias, por qué se estaban estableciendo nuevas indulgencias. El origen es una polémica, y es que el arzobispo de Maguncia era delegado por el Papa para cobrar y sostener las bulas, igual que la bula de cruzadas se estaba desarrollando en Castilla y que los papas se estaban confiriendo a los reyes, en el caso del imperio. La bula de cruzada que tiene su origen en la cruzada contra los musulmanes, ¿no? Pero que es una gracia de la Iglesia al poder político para la financiación de... Es decir, mire usted, si usted lucha contra los musulmanes para que no acaben con el cristianismo, yo le concedo una indulgencia. Pero claro, si usted no lucha, pero ayuda a luchar, tiene una indulgencia, ¿vale? O sea, y entonces ese es la bula de la cruzada, ¿no? Eso es, ese es el fenómeno hispánico. En Alemania existe igual, eran lo mismo de cristianos. Claro. Esa bula, esas indulgencias
entraron en directa colisión porque el arzobispo de Maguncia empezó a cobrarlas, y hay una corriente en la que eso se niega, es decir, que eso es injusto, que en realidad eso lo que está dando es lugar a supersticiones, y que, por lo tanto, y Lutero, que era un hombre bastante enterado en ese tema, pues lo que decide es poner por escrito toda una serie de principios al pueblo alemán, a los fieles, para que no caigan en esas supuestas supersticiones. Y esas son las 95 tesis, que son pues aspectos teológicos de reformulación de, en su opinión, errores que el pueblo cristiano estaba cometiendo y que había que corregir. Eso, por la brevedad del tiempo de hoy, se reformula rápidamente y entra en colisión directamente con la Santa Sede, que lo llama, y el emperador lo llaman permanentemente a la retractación. Tanto es así, pues, que un cardenal delegado del Papa llega para hacerse cargo de cómo podían, digamos, orientar esa medida. Porque lo que estaban viendo era un final Vamos hostil. a dedicar otro capítulo para hacer las cosas bien a esta segunda etapa, la etapa de la ruptura. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 3 minutos. O sea, hablaba usted antes del carácter de este hombre, que si está visto por los agiógrafos es angelical, por los detractores es infernal. ¿Usted qué dice? ¿Usted como en realidad historiador es un hombre muy controvertido, serio? Y hay testimonios históricos que nos hablan de una profunda, digamos, divergencia entre un hombre bondadoso y un hombre cruel. Hay una etapa de su biografía de los años 24-25, que es cuando ocurre la Guerra de los Campesinos, donde Alemania estalla y se produce un conflicto bélico, civil, económico, en el que seguramente es el episodio más cruento de la historia de Centro Europa del siglo XVI. Calculan que murieron más de 80.000 personas, una población también muy reducida, en ese conflicto. Además, un conflicto antiseñorial, antirreligioso, prácticamente mesiánico, profético. Y Lutero, que ya se había vinculado al elector de Sajonia, al príncipe de Sajonia, tiene ahí una actitud absolutamente de cambio. Él, que había sido el que había llamado al pueblo a mejorar su religión, a no creer las supersticiones, a tener un avance, hace precisamente una declaración contraria y extraordinariamente violenta. He traído Se está refiriendo usted a la Revolución Campesina. La Revolución Campesina. Claro, que era perfectamente comprensible. Claro, los campesinos dicen, ¿cómo vamos a ver? ¿Qué nos dice usted? Si usted nos ha dado la libertad, claro, usted nos dice que estamos solo sujetos a nuestra relación con Dios, ya está. Porque yo pago un diezmo, ¿por qué tengo que tener una relación? Si nadie me dice a mí lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, nadie me puede decir a mí, mucho menos me dirá a mí qué es lo que yo tengo que hacer en cuestiones políticas. Por lo tanto, a mí el príncipe me está tal, y es la revolución de los campesinos. Me rebelo. ¿Y ahí qué hace Lutero? En 1525 hace un tratado que lo titula Contra las hordas, ladronas y asesinas de los campesinos, que es un texto que pesa sobre su biografía en ese sentido. O sea, esto es lo de rebelión en la granja. Todos somos iguales, pero hasta aquí, pero algunos más iguales que otros. Hasta que toca directamente los fundamentos de esa sociedad en los que el señorío, los señores, los príncipes... Y entonces escribe un libro que se titula Contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos. ¿Y qué dice ahí, por ejemplo? En ese libro, si quieres leerlo... o... Sí. A ver, dígame, ¿dónde? Vamos a ver qué les aconseja a los príncipes, ¿no? Corren hoy tiempos tan sorprendentes que un príncipe puede ganarse el cielo derramando sangre mejor que otros orando. Por eso, señores queridos, rescatadnos, salvadnos, ayudadnos, compadeceos de la pobre gente, apuñalad, acuchillad, estrangulad. Si obras así, vencerás a la muerte, te irá bien y serás dichoso. Nunca verás llegar la muerte. Es un texto muy chocante, muy sorprendente para esa biografía, ¿no? Y digamos que fija ahí un hito que el historiador tiene que interpretar en ese conjunto, y además muy negativo, y que explica que la violencia, que la reforma protestante da lugar a violencia, y que precisamente
su instigador fue en 1525 él. Vamos a hablar de ese aspecto en otro programa porque hoy ya no nos queda más. El tiempo ha llegado a El su fin. tiempo es aquí el que es nuestro enemigo, es el que nos acuchilla, nos estrangula y nos mata. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no nos mata para siempre. Resucitamos en otro programa. Volvemos. O sea que volvemos. Muy bien. Muchas gracias, profesor José Manuel Marchal, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Oiga, es un lujo para la universidad tenerla usted, porque con lo bien que se explica allí, Lujo para aquí, mí, no, es un gran profesor. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros. Que si se perdieron los programas anteriores, no pasa nada. Ustedes van a la página de la televisión, Eukamami, que lo pone, nuestro equipo pone ahí, pues yo lo digo mal, y ven los anteriores, que son los de Cisneros, la reforma de Cisneros, la reforma en España, que es muy, muy importante, y ahí nos pueden seguir. Nosotros, por la fidelidad suya, por lo que nos ayudan a difundir este programa con sus amigos, mandándole los enlaces en correspondencia, qué menos que ponernos a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.